A ver, aquí salió un anuncio a mí. Ah, que Y que está está grabando siendo la... grabado. Sí. Muy bien, bueno. El doctor César Careta, pues es profesor e investigador de la Universidad de Guanajuato, está en el departamento de astronomía y ha sido un colega muy importante, al igual que otros colegas, como en este caso Javier, que han colaborado, y como Elsia, que han colaborado con el programa de la Universidad de Guanajuato en tu comunidad, que tiene como objetivo apoyar a los campesinos principalmente. Y bueno, en este caso, el doctor César Careta pues va a tocar un tema importante porque desafortunadamente como mexicanos desconocemos que tenemos derecho a un cielo oscuro, ¿no? Y eso es importante. Entonces, este derecho es importante porque ha marcado históricamente en muchos países, y en el caso nuestro también, una serie de conocimientos que vienen desde el México antiguo y por supuesto hasta la fecha, ¿no? Entonces, lo que va a hablar el doctor César Carecta tiene que ver con el asunto de la luz, la contaminación lumínica, y en este caso seguramente que de acuerdo a la propuesta que hace, me parece que fue el 18 de enero de 2021, cómo proteger el cielo oscuro que hace el gobierno a través de la Semarnat. Entonces, creo que esta reforma que se va a hacer a la ley general sí es importante para ver una serie de problemas que tienen que ver con todos los organismos vivos, incluyendo a nosotros, y los problemas que tienen que ver con el exceso de la luz que se ha dado por el crecimiento de las grandes urbes, sobre todo aquí en el centro del país, como en otras partes del mundo, y entonces seguramente que hablará pues de este tipo de iluminación y los trastornos que nos ha provocado a la salud, que muchas veces no nos damos cuenta. El hecho de que estemos ahorita en la computadora, pues ya estamos, nos afecta un poco, ¿no? Pero la gente que trabaja más en la noche, pues está más expuesta, ¿no? A una serie de enfermedades que tienen que ver con el famoso que sería en este caso el reloj biológico, ¿no? Que lo hemos alterado y la hormona que seguramente nos va a hablar doctor César, de que la que nos induce, la que nos prepara para el sueño y que le hemos alterado pues, demasiado últimamente, en los últimos años del siglo XX principalmente. Y bueno, entonces le dejamos la palabra al doctor César Careta para este trabajo muy importante que forma parte del proyecto que tenemos en conjunto, que es el derecho a los cielos oscuros como patrimonio cultural y natural. Adelante, César. Muchas gracias, Felipe. Muy bien, entonces voy a compartir pantalla para que podamos ver aquí. Me dicen si ya pueden ver la pantalla. Sí, sí, sí. Ah, muy bien. Bueno, voy a poner eso a un ladito a ver si no es problema. Muy bien, entonces, como decía Felipe, el tema que vamos a discutir hoy está relacionado con la cuestión de la contaminación lumínica, ¿no? Nosotros tenemos muy clara en lo general, ¿no? Ya es un tema que se discute mucho, la cuestión de la contaminación, ¿no? En especial la contaminación ambiental en todos sus aspectos, ¿no? Cuando hablamos de contaminación de las aguas, contaminación del aire, y bueno, esos son quizás los más conocidos, más discutidos, pero hay también otros tipos de contaminación que a veces nos pasan despercibidos, ¿no? Vamos a decir como que ha tardado más el ser humano a darse cuenta de los efectos nocivos de esas otras contaminaciones. Y esas otras contaminaciones incluyen contaminación sonora, incluyen, por ejemplo, la contaminación lumínica, ¿no? Y entonces, al mismo tiempo que se ha discutido poco, se ha percebido los efectos de forma más indirectamente, también la legislación ha tardado, de cierta forma, a acompañar esse processo de que hemos cada vez tenido más claro que eso es importante y que ese tipo de contaminación también nos afecta mucho. Como decía Felipe, nos afecta de varias formas, entre ellas afecta nuestra salud, ¿no?
nosotros como cualquier ser vivo, en especial como otros mamíferos que son los cercanos a nosotros, tenemos, vamos a decir que somos, fuimos desarrollados, vamos a decir, o evolucionamos en un sentido de actuar durante un cierto período, especialmente de luz, somos seres diurnos, ¿no? Y tener oscuridad en el otro periodo que es adecuado para que descansemos, ¿no? Y lo que pasa es que actualmente, a veces, en ciertas situaciones, es difícil encontrar un lugar oscuro para poder relajar y dormir, ¿no? Y eso afecta muchísimo la salud, ¿no? Eso es uno de los ejemplos, pero hay varios otros. Hay la cuestión de la contaminación ambiental que afecta a los otros seres vivos, ¿no? Hay que no tiene nada que ver con nuestra iluminación, ¿no? Nuestra iluminación la hacemos para nosotros. Ellos, pobres, no tienen nada que ver con eso, pero ven sus ciclos también afectados por eso. Ciertos animales, los pájaros en especial, tienen un problema grande con eso, con los periodos de luz y oscuridad, hasta problemas relacionados a reflectores y cosas así que afectan mucho. Eso afecta su reproducción, afecta su alimentación y el propio ciclo que, vamos a decir, es lo que les proporciona una vida también, vamos a decir, adecuada, ¿no? Situaciones adecuadas para sobrevivir. Entonces, tiene impacto en eso. Tiene impacto importante en la ciencia, porque la astronomía, que es la ciencia el área en que trabajo, se ve muy afectada por la contaminación lumínica, ¿no? Porque con contaminación lumínica no podemos ver que está en el cielo y no lo podemos estudiar. Entonces, es una afectación también bastante grande. Y hay otras, hay cuestiones, por ejemplo, económicas asociadas a eso, que en verdad esa contaminación lumínica está asociada a un desperdicio de energía, ¿no? Porque la cantidad de luz que utilizamos para iluminar los ambientes que queremos iluminar en la noche es normalmente muy superior a lo que se necesita realmente. Y todo eso que es ese exceso de luz es luz que es perdida y va a transformarse en contaminación, ¿no? Entonces, si hacemos un uso adecuado de la iluminación en la noche para lo que realmente sea necesario, eso eso vamos a decir, se convierte en ahorro, ¿no? En economía de energía, ¿no? Lo que es también algo muy importante, algo que hay que tomarse en cuenta. Entonces, bueno, está claro, ya está claro actualmente que existe una contaminación lumínica que es muy mala, que hay que buscar soluciones por varias cuestiones, la propia cuestión de la salud humana, el respeto al medio ambiente, a los otros seres que comparten el planeta con nosotros y hasta por cuestiones económicas, ¿no? Entonces, ese es el punto de la contaminación lumínica. Bueno, como les decía, la parte, vamos a decir, jurídica, la parte legislativa, bueno, tiene su tiempo para acompañar esas discusiones y lo que pasó es que tenemos una ley general del equilibrio ecológico y la protección al ambiente, que es del 1988, que trata de todas las contaminaciones que pues, en ese momento se tenían claras, ¿no? Mapeadas y a lo largo del tiempo fueron habiendo actualizaciones a esa ley general y la última actualización que recibió esa ley general fue justamente en relación a la contaminación lumínica, porque eso no estaba en la ley. Es decir, hasta el año pasado, vamos a decir, no estaba considerada la contaminación lumínica como una forma de contaminación. Y por lo tanto, vamos a decir, habían iniciativas locales en ciudades y en estados que habían leyes locales que sí trataban del tema, entonces ya regulamentaban el tema, la cuestión de la protección al ambiente, pero no había una ley federal. Y lo que pasó ahora en enero fue que finalmente, después es un proceso largo, todo ese que llevó
que se votara en el Senado Federal finalmente la actualización de esa ley general del equilibrio ecológico y la protección al ambiente, y se actualizara específicamente con esa cuestión de la contaminación lumínica. Bueno, entonces, lo que les voy a platicar es qué se cambió en esa legislación, explicar algunos conceptos que están asociados, que tenemos que tomar en cuenta. Al final, esa ley, bueno, está aprobada, está vigente, pero todavía faltan algunas reglamentaciones, una norma mexicana específica por parte de Semarnat. Y el Semarnat tiene un año para eso, entonces vamos a tener esa norma, esperamos tener todo bien ya definido a los detalles a partir del principio del próximo año, ¿no? Pero de todos modos, tanto para construir esas normas como para entenderlas y poder aplicarlas después, es importante que entendamos algunos conceptos importantes ahí que están asociados a la cuestión de la contaminación lumínica. Entonces, de eso les voy a platicar entonces en el día de hoy. Muy bien. Entonces se trata de esa ley del equilibrio ecológico y la protección al ambiente. Sí. ¿Así? ¿Siguen viendo mi pantalla o no? Sí, sí, sí se ve bien, ¿eh? ¿Se ve la pantalla o a César? Pica en la pantalla ya. Para mí sale César, no a pantalla. Ajá. Ah, ok. Sí, un problemita aquí, ya se ve. Muy bien. Se Entonces, ve. bueno, seguindo, entonces, dando seguimiento. Entonces, esa Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente fue publicada en el Diario Oficial originalmente el 28 de enero de 1988, ¿no? Y esa última reforma fue el 18 de enero de 2021. Bueno, esa ley general está dividida en 6 títulos, ¿sí? Entonces, son 6 temas que se trata, que hay disposiciones específicas en cada uno de ellos, ¿no? Empieza con disposiciones generales y ahí están vamos a decir, las definiciones que van a ser importantes en esa ley. Y aquí hubo cambios, porque entre las definiciones de contaminación está la contaminación lumínica, ¿no? Que es nueva. Entonces, ahí tenemos cambios y actualizaciones. Después hay un segundo título que habla de la biodiversidad, que, vamos a decir, es más específico, no toca la cuestión de la contaminación lumínica. También trata del aprovechamiento sustentable de los elementos naturales, que también es una cuestión más específica. Y en el título cuarto habla de la protección al ambiente. Y ahí sí están vamos a decir, las indicaciones más objetivas respecto a lo que se debe hacer, lo que se debe respetar en relación a evitar la contaminación lumínica, no solamente evitar, pero resolver problemas que ya existen, ¿no? Como que mitigar los problemas existentes. Entonces, esos dos títulos son los que recibieron cambios y son los que vamos a tratar. Bueno, hay los otros títulos, solo para completar, hay un título quinto que es la participación social y la información ambiental, y el título sexto que es las medidas de control y de seguridad y sanciones, ¿no? Entonces, pero nos vamos a concentrar en los dos títulos aquí que tuvieron cambios respecto a la contaminación ambiental. Muy bien, entre las disposiciones generales hay 2 capítulos, uno de normas preliminares y otro de distribución y competencias y coordinación que tuvieron entonces cambios. En las normas preliminares justamente son donde están las definiciones, y la distribución de competencias obviamente es muy importante porque define qué es deber de la federación, qué es deber del estado, qué es deber del municipio, y que se puede tratar a través de convenios de una forma colaborativa entre los 3 niveles, ¿no? Entonces, muy bien, vamos a hablar entonces del capítulo 1, las normas, de normas preliminares de las disposiciones generales. Entonces, bueno, ¿qué fue lo que se actualizó? Se incluyeron 2 definiciones nuevas en el artículo 3º, ¿no?
Una de ellas trata de definir lo que es la contaminación lumínica y otra de definir lo que es la luz intrusa, ¿no? Entonces, la contaminación lumínica se da cuando hay luz intrusa, ¿sí? Entonces, muy bien, vamos a ver que la cuestión de la contaminación lumínica. La contaminación lumínica, ¿cómo define entonces la ley general la contaminación lumínica? Bueno, es el resplandor luminoso en ambientes nocturnos o brillo producido por la difusión y reflexión de la luz en los gases, aerosoles y partículas en suspensión en la atmósfera, que altera las condiciones naturales de luminosidad en horas nocturnas y dificultan las observaciones astronómicas de los objetos celestes debido a la luz intrusa, ¿no? Que es lo que está definido más abajo, debiendo distinguirse el brillo natural atribuible a la radiación de fuentes u objetos celestes y la luminescencia de las capas altas de la atmósfera. Es decir, essa luz intrusa, essa luz que produzimos, que é, vamos dizer, excedente, não? A luz que não la utilizamos realmente não é necessária, não? La que vai generar essa contaminação lumínica é a luz intrusa. E essa luz intrusa há que definirla, então há que separarla de lo que são luzes brilho natural, não? Com brilho natural se refere a los objetos celestes, evidentemente, y la luz natural de la atmósfera. Entonces, hay que excluir lo que es natural. Eso, evidentemente, no es contaminación, ¿no? Y bueno, ¿cuál es el efecto de esa luz intrusa? Esa luz intrusa se difunde y se refleja en los gases, aerosoles y partículas en suspensión de la atmósfera, ¿no? Entonces, de alguna forma, esa contaminación lumínica también está asociada a otros tipos de contaminación, como la contaminación atmosférica, ¿no? Entonces, si hay contaminación atmosférica y por lo tanto hay más aerosoles y partículas en suspensión, entonces eso va a ampliar el efecto nocivo, dañino de la luz intrusa, ¿no? Porque va a haber más difusión y reflexión. Entonces, bueno, vamos hablar un poquito de esas cuestiones. Muy bien, empezamos con la luz, ¿no? Es importante tener en cuenta que la luz la podemos definir, vamos a decir, de dos formas, ¿no? Existe algo que es el espectro electromagnético, que es el conjunto vamos a decir, energías que están asociadas a campos electromagnéticos que nos traen información desde una fuente que emite esa luz, esa radiación, ¿no? Y ese espectro, entonces, tiene un rango bastante amplio y que ese rango es en términos de longitudes de onda o frecuencia, que son opuestos, ¿no? Mayor longitud de onda significa menor frecuencia y viceversa. Entonces, lo podemos medir tanto en términos de frecuencia como de longitud de onda. Y también podemos medir en términos de energía, porque mayores frecuencias implican también mayores energías. Entonces, hay tres formas de medir todo ese espectro, ¿no? Y ese espectro está dividido en ciertas regiones, que son la región del radio, la región del infrarrojo, el ultravioleta, los rayos X y los rayos gamma. Y además hay una bandita muy delgada, muy angostita, que llamamos de luz visible, ¿no? Entonces, cuando nos referimos a la luz, podemos referirnos a todo el espectro o solamente a la luz visible, ¿no? Entonces, lo que la ley define se refiere muchas veces específicamente a la luz visible, pero a veces también incluye algo un poco más amplio de todo el espectro. Pero lo importante aquí es que los efectos de la contaminación lumínica dependen de la frecuencia, aún dentro de la luz visible, ¿no? Entonces, si tenemos luz visible de mayor frecuencia o menor frecuencia, ellas pueden afectar más o menos al ambiente, ¿no? Pueden afectar a la cuestión de nuestro sueño, pueden afectar a los seres vivos y etcétera. Y por lo tanto, es importante que tengamos claro vamos a decir, ese concepto, porque queremos definir, por ejemplo, qué focos son los más adecuados para la iluminación pública. Y eso depende de la frecuencia de la radiación, ¿no? Entonces,
Por eso hay que estar atentos a ese punto, ¿sí? Muy bien. Algunos otros conceptos importantes aquí. Hablamos aquí de lo que es la interacción entre la energía y la materia, ¿no? Tenemos que la radiación o la luz, ¿no? Básicamente es una forma de energía y esa forma de energía puede ser producida por la materia, ¿no? Eso es lo que llamamos de emisión. Puede ser absorvida por essa matéria, não? Ao mesmo tempo, a luz pode ser emitida e pode ser absorvida. Pero também há uma terceira forma, que é ser dispersada, sim? E de isso se trata da lei, se trata de la difusão e reflexão de la luz em las partículas de la atmósfera e las moléculas, que é o fenômeno da dispersão, não? Então, esses três efeitos são os efeitos importantes ahí de interacción entre energía y materia. Y bueno, la emisión la tenemos que tener en cuenta a la hora de, por ejemplo, definir los focos, ¿no? ¿Cuál es la emisión de los focos? Y la dispersión especialmente es importante en ese caso por la cuestión de lo cuánto de luz, es decir, si hay más, tanto si hay más partículas como si hay más luz intrusa, más dispersión va a ocurrir y más contaminación. Bueno, en relación a la emisión, un concepto importante es que aquí tenemos un pequeño espectro, o bueno, una figurita que representa algunas curvas de luz, donde tenemos aquí longitud de onda y aquí la intensidad. Nosotros tenemos que, dependiendo, esa radiación, la radiación más importante, vamos a decir, es la radiación que llamamos de térmica, la radiación que tiene que ver con la temperatura del cuerpo. Entonces, cuando hablamos de un foco, por ejemplo, dependiendo del material con que es hecho el foco, él va a alcanzar una temperatura tal, ¿no? Dependiendo de la corriente eléctrica que pasa, etcétera, y varios procesos que hay ahí. Y dependiendo de esa temperatura, él va a tener un espectro, ¿sí? Ese espectro, si el foco, por ejemplo, es más azul, ¿no? Eso significa que es más intenso. Aquí tenemos el primer espectro, el más alto. Aquí el más intenso es uno de temperaturas más altas, que está asociado a colores más azules. Mientras que si vamos a colores más rojos, la intensidad baja, ¿sí? Y ese rango que tiene un espectro aquí, es que tiene como un arco iris, ¿no? Es el rango del visible, ¿no? Que va más o menos de unos 3, 4 mil angstroms o 300, 400 nanómetros, hasta más o menos 7.000, 8.000 angstroms o 700, 800 nanómetros. Y entonces, las temperaturas son esas que están indicadas aquí. Si tenemos un determinado foco, sabiendo la temperatura, podemos saber cuál es la cantidad de luz que emite y en qué colores van a estar distribuidas esa luz. Entonces, ese es un concepto importante también que hay que tenerlo en cuenta a la hora de definir esas cuestiones, ¿no? Deja regresar aquí. Muy bien. Entonces, hablando ahora de la cuestión de los gases, aerosoles y partículas de la atmósfera. Bueno, es importante conocer nuestra atmósfera para poder entender cómo funciona esa contaminación lumínica, ¿no? Y la contaminación atmosférica, evidentemente, también. Bueno, nuestra atmósfera tiene varias capas, ¿no? Aquí estamos hablando de alturas, ¿no? Así, cuanto más arriba en esa figurita, son capas más arriba en la atmósfera. Pero la más importante para nosotros, vamos a decir, que es la que nosotros estamos, nosotros tenemos, vamos a decir, los efectos de nuestra acción como seres humanos y etcétera ocurren, es la parte más baja de la atmósfera, que es la troposfera, ¿no? Bueno, tenemos que, aquí más o menos hay unas indicaciones de, en la troposfera, por ejemplo, es donde están las nubes. Ya los aviones llegan a ir un poco más arriba, al límite de esa capa, ¿no? El ozono, que es algo muy importante para nosotros, porque nos protege de radiación de alta energía externa, que podría ser muy
dañina a nosotros, está en una capa un tanto más alta. Los globos pueden llegar a una altitud mayor. Normalmente los meteoritos se deshacen en esa altitud mayor todavía. Entonces, vamos a decir, hay varios eventos que ocurren en diferentes capas de la atmósfera. Bueno, la atmósfera básicamente es compuesta de nitrógeno y oxígeno moleculares, ¿no? Entonces hay una abundancia grande de moléculas de nitrógeno y moléculas de oxígeno. Pero hay también varios otros elementos, normalmente en forma de partículas. Algunos en forma de moléculas, otros en forma de partículas. No son mayoría, pero a veces con nuestras, vamos a decir, acciones, por ejemplo, nuestras industrias, por ejemplo, se llevan muchos de esos otros materiales a la atmósfera, ¿no? Bueno, el 75% de toda la masa de la atmósfera está en la troposfera, entonces esa es realmente la que más importa, ¿no? Bueno, hablando de esas moléculas, ¿no? Que pueden estar en la atmósfera, vamos a decir, pueden ser moléculas y pueden ser partículas sólidas, ¿no? Essas partículas sólidas son lo que llamamos de aerosoles, ¿no? Y bueno, las moléculas tienen un efecto principal de producir una cierta dispersión que es bien conocida, que llamamos de dispersión de Rayleigh. Y esa dispersión es justamente la que da al cielo el color azul, ¿no? Entonces, es la dispersión a partir de las moléculas, es la principal que le da el color azul al sol, al cielo, ¿no? Y la presencia de partículas de otro tipo aerosoles, es principalmente la que da un color rojo. Entonces, por ejemplo, la luna o el sol, cuando están cerca del horizonte, donde hay una capa mayor de atmósfera que su luz tiene que atravesar, y hay, por lo tanto, más partículas en suspensión, las vemos más rojas, ¿no? Tanto la luna como el sol, bueno, como cualquier objeto externo a la Tierra, ¿no? Entonces, el color rojizo normalmente está asociado más a la presencia de partículas. Entonces, justamente son esas partículas que a veces son naturales, son las que se levantan del suelo simplemente por acciones del clima, ¿no? Por el propio viento y todo. A veces son situaciones especiales por una actividad volcánica, pero muchas de las veces, ahí entra nuestra responsabilidad en eso, esas partículas vienen de actividad industrial, actividad agrícola y otras actividades humanas. Entonces, ahí está el punto en que podemos controlar. Obviamente, la actividad volcánica no la podemos controlar, ¿no? Entonces, sí que nuestras actividades humanas aportan bastante de aerosoles y que son los que están más directamente relacionados a esa cuestión de la contaminación lumínica, ¿no? Entonces, vamos a decir, la dispersión, tanto la de Rayleigh, que produce el color azul del cielo, como la de las partículas, en especial esta segunda, también puede ser crítico en la noche, ¿no? Y entonces, vamos a decir, si hay presencia de luna, hay mucha luz en la atmósfera, pero es natural. Pero la contaminación lumínica y la presencia de partículas son los más críticos ahí para contaminar el cielo nocturno. Bueno, la ley habla de que esa luz, que es una luz intrusa, es una luz que altera condiciones naturales, ¿no? Entonces, les doy algunos ejemplos aquí. Voy a poner eso aquí arriba. Aquí está una fotografía tomada de un cierto pueblito. No recuerdo bien a dónde fue el pueblito, pero así se ve. Hubo un apagón, hubo vamos a decir, no había iluminación nocturna, entonces tomaron una foto de una cierta posición y eso es lo que sería la iluminación casi natural, ¿no? Bueno, hay un pueblito, hay algunas fuentes de luz aquí, pero casi cerca de lo natural. Cuando estamos en lo natural, es posible ver bastante bien al cielo, ¿no? Por ejemplo, vemos la Vía Láctea, ¿no? Y bueno, obviamente, alrededor del pueblito aquí vemos que está bien, vamos a decir, bien oscurito y eso es muy bueno para el entorno, ¿no? Para el medio ambiente que está por ahí. Ahora, eso fue una situación de un apagón. Ahora, lo normal en la noche de ese pueblito es lo que vemos aquí arriba. Mira,
La cantidad de luz, es un pueblito chiquito, ¿no? No es, no es un grande centro urbano, es un pueblito chiquito, pero mira la cantidad de luz que es normalmente producida en la noche. Entonces, del mismo ángulo vemos lo cuanto se ve más iluminado. Y eso hace con que el cielo se ofusque bastante, ¿no? Se deje de ver el cielo como se veía antes, ¿no? Como se veía bien ciertas cosas en el cielo, se deja de ver, ¿no? Aquí hay un ejemplo de una fotografía de la nebulosa de Andrómeda, que es la galaxia de Andrómeda, vista desde una ciudad y vista desde una zona alejada de la ciudad, ¿no? Entonces, fotografías combinadas ahí, y mira cómo se ve el cielo brillante cuando hay iluminación urbana, ¿no? Cuando hay contaminación lumínica, diferente del cielo cuando no hay contaminación lumínica. Entonces, ese es el cielo natural, ese es el cielo que tenemos contaminado, que para la astronomía eso es muy, muy crítico, ¿no? Bueno, no solamente en términos de las imágenes, pero también en términos de los espectros que tomamos de los objetos. Hay una serie de líneas que son producidas sea a partir de la reflexión de la luz luz difusa, ¿no? Sea porque acaba que algunas moléculas o partículas acaban absorbiendo radiación y emitiendo en ciertas líneas. Entonces, eso dificulta muchísimo el trabajo de la espectroscopía, que es una parte importante de la astronomía, que nos permite estudiar, por ejemplo, la composición de los objetos celestes, ¿no? Su composición química. Bueno, además está el propio efecto de la presencia de partículas, ¿no? Aquí es una fotografía de la ciudad de São Paulo del año pasado, aquí arriba, en que por cuestión, por las quemadas, ¿no? En Amazonia, y nota que Amazonia está bien lejos de São Paulo, se generó una capa de partículas, ¿no? Y esa capa llegó a São Paulo, como que dio una vuelta por Sudamérica y llegó a São Paulo. Y aquí estamos hablando de algo como 3 horas de la tarde, ¿no? Entonces, a las 3 de la tarde parecía noche por la gran cantidad de partículas en suspensión que claramente impedían la visibilidad en varios sentidos, ¿no? Entonces, eso es comparando para lo que vean lo que es una iluminación natural y lo que es esa contaminación lumínica, ¿no? Entonces, más una vez, hablando entonces de distinguirse del brillo natural, les pongo aquí qué son las cosas que vemos en el cielo naturalmente, ¿no? Es decir, si no hay contaminación lumínica, mira cuántas cosas podemos ver. Esa es una imagen de un cielo absolutamente no contaminado. Es un cielo en Chile, en el llano de Chajnantor, está al norte de Chile, a una altitud de 5.100 metros, entonces está bien alto ahí en los Andes. Y ahí hay un observatorio importante que es el ALMA, entonces la fotografía fue tomada desde ese punto, ¿no? Dentro del observatorio. Y mira que en un cielo limpio podemos ver, como ya les dije, claramente la Vía Láctea, ¿no? Es lo primero que nos llama la atención. Pero hasta podemos ver luz de nuestro propio sistema solar, como es esa claridad que tenemos aquí, que es asociada a la eclíptica, a la región donde están los planetas del sistema solar y varios otros objetos. Entonces, les apunto aquí donde está la Vía Láctea y a donde está la luz zodiacal, que es luz del propio sistema solar. Hay también, así a gran escala, algo que es un resplandor natural de la atmósfera, que es asociado a la propia luz de las moléculas de oxígeno, ¿no? Entonces, es un tono verde que aparece naturalmente ahí en el cielo, ¿no? Bueno, pero además de las cosas grandes, ¿no? A gran escala, también vemos cosas chiquitas, diferentes que podemos ver en el cielo. Por ejemplo, están los planetas se ven muy brillantes y en lugares con contaminación lumínica, como los centros urbanos, es normalmente lo único que se puede ver, porque son fuentes muy concentradas y muy brillantes.
Pero tenemos también una gran cantidad de estrellas. Cada punto que se ve aquí, la mayor parte de ellos son realmente estrellas. Les pongo, por ejemplo, aquí una estrella que es la más cercana a nosotros después del Sol, que es Alpha Centauri, que es essa aqui. E hasta podemos ver galáxias satélites de la Vía Láctea, como la pequena nube de Magallanes. Então, imaginem que a simple vista, en un cielo decente, en un cielo sin contaminación, podemos ver cosas muy increíbles y, bueno, vamos a decir, bajo el punto de vista romántico de cualquier ser humano, pero por otro lado, bajo el punto de vista científico, ¿no? De la astronomía, que eso es muy importante para la astronomía. Bueno, nada más aquí hay algunas informaciones sobre la cuestión de la fluorescencia, que es esa luz, en el caso, cuando tiene un tono más verde, está directamente asociado al oxígeno, ¿no? Pero essa fluorescência pode ser originada a partir de várias moléculas ou átomos que estão em suspensão, e isso também é chamado de air glow em inglês, e isso pode, vamos dizer, existe essa iluminação natural. Então, por isso é importante separá-la de lo que é a contaminação lumínica. Então, muito bem. Então, com isso já podemos interpretar bem lo que é contaminação lumínica e lo que não é, ¿no? Eso es importante. Ahora, en relación a la luz intrusa, ¿no? Que es la que trata la contaminación lumínica. Entonces, lo que no es la iluminación natural, entonces va a ser considerado como luz intrusa, ¿no? Entonces, aquí hay varios conceptos ahí que vamos a leer ahora para ver qué debemos considerar entonces como contaminación. Entonces, ¿qué es luz intrusa? Es parte de la luz de una instalación con fuente de iluminación que no cumple la función para la cual fue diseñada y no previne la contaminación lumínica. Es decir, cualquier luz que nosotros generemos, ¿no? Cualquier foco, cualquier fuente de iluminación que no tenga un uso específico, no esté dentro de lo que necesita iluminar realmente, no foi diseñada para isso de forma correta, então, e que acaba por ser dispersada em la atmósfera, deve ser considerada contaminação lumínica, ¿sí? Então, aqui está, já empieza algo bem importante. Temos que buscar que a iluminação seja bem diseñada, ¿no? La iluminación, sea la iluminación pública, el alumbrado público, sea la iluminación de monumentos, etc., tiene que ser bien diseñada para no producir luz intrusa. Bueno, aquí hay varios ejemplos de luz intrusa. Entonces, la luz que cae indebidamente fuera de la zona que se requiere iluminar, ¿no? Entonces, ahí tratamos, por ejemplo, de la iluminación de un monumento, por ejemplo, de abajo hacia arriba. Eso no es normalmente eficiente, porque la mayor parte de la luz se va al cielo, ¿no? Entonces, eso es un buen ejemplo de luz intrusa. La luz difusa en las proximidades de la instalación de iluminación. Es decir, si queremos iluminar dentro de la casa, pero hay fuga de luz hacia afuera, esa es una luz desnecesaria, porque lo que queremos iluminar es dentro de la casa, ¿no? Entonces, eso también es contaminación. La luminescencia del cielo, es decir, la iluminación del cielo nocturno, que resulta del reflejo directo e indirecto de la radiación visible e invisible dispersada por los constituyentes de la atmósfera, moléculas de gas, aerosoles y partículas en la dirección de observación. Entonces, mira, aquí aparece la luz visible e invisible. Nota que la luz infrarroja, ultravioleta, es lo que llamamos de luz invisible. Entonces, hay que tener en cuenta también que hay radiaciones que, aunque no las veamos, pueden afectar, por ejemplo, ciertos animales, pueden afectar la observación astronómica, ¿no? Y el reflejo tanto directo como indirecto, ¿no? No importa si la luz la vemos reflejada aquí, porque la luz puede ser reflejada en otras direcciones, ¿no? Entonces, toda esa luz que es intrusa y que se dispersa en la atmósfera. La luz difusa que se esparce en las proximidades de la fuente artificial de iluminación. Bueno, eso es básicamente lo que dice el punto A, ¿no? No hay mucha diferencia.
y la luz que se proyecta en varias direcciones fuera de la zona terrestre a iluminar. Bueno, otra vez repite esa idea de que la luz tiene que estar concentrada en el objeto que queremos iluminar. Si es alumbrado público, tiene que estar apuntado hacia abajo, porque no queremos iluminar el cielo, queremos iluminar abajo para que sea seguro a la gente. No hay que tener exceso de luz. Si queremos iluminar un monumento, hay que iluminar el monumento, no más que eso, ¿sí? Entonces, esa es la cuestión entonces de la luz intrusa que genera contaminación lumínica. Muy bien, hablamos ahora de las competencias, ¿no? Para cuidar esa cuestión. Muy bien. Los artículos, aquí entonces estamos hablando del capítulo segundo, ¿no? Del título primero, y aquí, eso afecta varios artículos porque cada artículo se refiere a una instancia, ¿no? A un nivel del gobierno, ¿no? Entonces, hay las atribuciones o las facultades de la federación, ¿no? Como en el caso le cabe a la federación la regulación de la prevención de la contaminación ambiental originada por ruido, vibraciones, energía térmica, luz intrusa, radiaciones electromagnéticas y olores perjudiciales para el equilibrio ecológico y el ambiente, ¿sí? Entonces, esa es la ley. El gobierno federal es el que tiene que regular, ¿no? Entonces, de ahí viene que el Semarnat es quien va a producir las normas adecuadas, ¿no? Y nota que nosotros hablamos de los puntos específicos de la luz intrusa, pero hay varias otras formas de contaminación que están exactamente dentro del ámbito ahí de la federación de hacer la regulamentación. Y eso incluye la contaminación sonora, por ejemplo, ¿no? Incluye contaminación por vibraciones, incluye contaminación por energía térmica, ¿no? Exceso de calor que es producido por, no sé, alguna empresa o algo así, ¿no? La propia luz intrusa, que fue el punto nuevo. Otras radiaciones electromagnéticas, entonces recuerden que todo el espectro electromagnético sí es considerado como contaminante si no adecuadamente controlado. Y los olores, ¿no? También la contaminación olfativa, ¿no? Vamos a decir, ¿no? Entonces, todo eso está dentro del mismo conjunto de, vamos a decir, de contaminantes ambientales de que trata esa ley general. Bueno, si a la federación le compite regular eso, a los estados les compite prevenir y controlar la contaminación generada por todas esas fuentes de contaminación, ¿sí? Entonces, la federación regula, los estados previenen, toman acciones para prevenir y para controlar lo que ya existe, ¿no? Para disminuir, para mitigar el problema. Y eso se trata tanto de fuentes fijas, obviamente dentro del estado, como fuentes móviles, ¿no? Porque hay el caso de que no sé, algo móvil que esté pasando de un estado al otro y que esté generando contaminación, si está dentro del estado, es responsabilidad del estado, ¿sí? Vamos a decir, el control de la contaminación y obviamente las leyes que previenen, ¿no? Bueno, facultad de los municipios. Bueno, a los municipios les cabe aplicar las disposiciones jurídicas relativas a la prevención y el control, ¿no? Entonces, es decir, el Estado va a definir esas políticas de prevención y control y el municipio es quien va a estar a cargo de aplicar, ¿no? De hacer cumplir todas esas, vigilar, ¿no? Todas esas fuentes de contaminación para que, obviamente, que la gente no las produzca y si ya existen, para que se controlen, ¿no? Bueno, hay también, se generan políticas de prevención y control a partir de convenios entre los diferentes niveles, ¿no? Entonces, es decir, es responsabilidad de todos, al final de las cuentas, trabajar por evitar la contaminación ambiental, ¿no? O mitigarla, si es el caso, ¿no? Si ya existe. Muy bien. Entonces, eso fue lo que está en las disposiciones generales, ¿no? Ahora vamos a lo que es el título cuarto, que es la propia ley de protección al ambiente. Entonces, aquí los cambios, ¿no? Las actualizaciones aparecieron en el capítulo 2 y el capítulo 8. El capítulo 2 trata de la prevención y control de la contaminación de la atmósfera y el capítulo 8 trata de ruidos, vibraciones, energía térmica y lumínica, olores y contaminación visual, ¿no? Entonces,
evidentemente entra en esos dos campos, ¿no? Muy bien. Tratando entonces del capítulo segundo del título cuarto, la alteración aquí vino en el artículo 110 bis, ¿no? Y aquí eso es bastante específico, eso es nuevo, ¿no? Entonces, para lograr la prevención, reducción y control de la contaminación lumínica en la atmósfera, se deberán considerar los siguientes objetivos. Promover eficiencia energética, eso es muy importante, a través del uso eficiente del alumbrado exterior, sin menoscabo de la seguridad que debe proporcionar a los peatones, los vehículos y las propiedades. Es decir, obviamente no hay que descuidar la cuestión de seguridad, ¿no? Pero hay que buscar la eficiencia energética, el uso eficiente del alumbrado, ¿sí? Entonces, como les decía, eso se trata, por ejemplo, de cuestiones de eficiencia en el uso de focos, eficiencia en la forma con que son diseñadas los focos ahí del alumbrado público, ¿no? Entonces, eso es fundamental. B, preservar al máximo posible las condiciones naturales de las horas nocturnas en beneficio de la fauna, la flora y los ecosistemas en general. Es decir, no tenemos que iluminar lo que no se necesita iluminar, ¿no? Vamos a decir, hay lugares que se necesita aumentar la seguridad en la noche, pero hay lugares que no. Entonces, mantener apagadas las luces o no instalar focos, luces, etcétera, iluminación en lugares que no se necesita, ¿no? Cuanto menos iluminamos en la noche, mejor, más beneficio va a tener la flora, la fauna y los ecosistemas en lo general. Bueno, C, prevenir, minimizar y corregir los efectos de la contaminación lumínica en el cielo nocturno y, en particular, en el entorno de los observatorios astronómicos que trabajan dentro del espectro visible. Bueno, entonces, es decir, hay una atención especial a los observatorios astronómicos. Realmente es algo que ya se está haciendo. Por ejemplo, tenemos un observatorio importante en Baja California, y el observatorio está dentro de un área de preservación, ¿no? Que al mismo tiempo que vamos a decir, preserva el ecosistema ahí local, impide que haya contaminación lumínica en ese sitio, ¿no? Entonces, en particular en esos sitios. Aquí en Guanajuato tenemos un observatorio en el Pueblito de la Luz y tenemos que discutir en algún momento cuáles serían las estrategias para disminuir la contaminación ambiental en ese sitio, ¿no? Muy bien, punto D. Reducir la intrusión lumínica en zonas distintas de las que se pretende iluminar, principalmente en entornos naturales e interior de edificios. Entonces, obviamente, limitar la iluminación a donde es realmente necesaria, como ya comentamos, ¿no? Entonces, pongo aquí algunas, eso sería cielo natural, ¿no? Obviamente no vemos exactamente así el cielo natural, porque eso es una fotografía, ¿no? Se dejó un tiempo mayor de exposición, pero sí que casi eso es lo que vemos en un ambiente realmente nocturno natural. Bueno, y los observatorios aquí, ¿no? Bueno, entonces, solo para ilustrar eso, ¿no? Bueno, tenemos ya entonces nuestra campaña que vamos a empezar pronto, la del derecho a los cielos oscuros. Hay que cuidar la cuestión del alumbrado público, de los edificios y todo. Mira, y aquí esa gráfica me pareció interesante. ¿Quiénes son, vamos a decir, los mayores responsables por la polución lumínica, ¿no? Bueno, hay una contribución de un 30%, un tercio más o menos, por las industrias, ¿sí? Entonces, es muy importante que consideremos eso. Un otro tercio, mira, es por luz por advertising, es decir, por las pancartas o, ¿cómo se llama? Esas, ¿ah? La publicidad, ¿no? Grande, con mucha luz. Imagina, eso es un tercio de la contaminación lumínica. Eso hay que, vamos a decir, cuidar de forma muy especial. Y un 40% es la iluminación urbana asociada al alumbrado público, a los vehículos, a la iluminación de edificios, etcétera, ¿no? Entonces, son los tres, vamos a decir, principales puntos ahí que, vamos a decir, en que tenemos que atacar de forma más directa, ¿no? Bueno, tenemos aquí también el artículo 111,
vamos a decir que de cierta forma dice que las atribuciones del gobierno federal están, vamos a decir, van a ser coordinadas por el Semarnat, ¿no? Y entonces aquí habla de las normas que debe el Semarnat elaborar para poder, vamos a decir, normatizar lo que ya está en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la contaminación ambiental, ¿no? Muy bien, entonces, bueno, son nada más atribuciones específicas. Ya hay algo importante sobre eso que voy a hablar al final. Bueno, tenemos entonces, por último, el capítulo 8. Ese es específico sobre la prohibición. Entonces, todo lo que comentamos antes implica que es prohibido generar luz intrusa, ¿no? Igual que es prohibido generar ruido, vibraciones, energía térmica, contaminación visual, etcétera, que están fuera de la norma, ¿sí? Entonces, básicamente, trata de eso ese artículo 155, ¿no? En especial, hablan en específico de obras, ¿no? O instalaciones que generen energía térmica, luz intrusa, etcétera, etcétera. Entonces, bom, aquí está definida la prohibición realmente, ¿no? Y aquí habla de la norma oficial mexicana que debe ser generada para cuidar de eso, ¿no? Para definir exactamente los detalles, ¿no? Bueno, para cerrar, están unas disposiciones transitorias. Eso es muy importante. Como les decía, entonces el decreto ya está en vigor, porque entró en vigor a partir de la publicación, que fue el 18 de enero. La Semarnat tiene como un año para concluir la norma oficial mexicana. Y bueno, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México darán cumplimiento al presente decreto con cargo a sus respectivos presupuestos, ¿no? Eso, en términos jurídicos, es importante definir quién va a pagar la cuenta al final, ¿no? Entonces, sí que cabe a las entidades, los estados y los municipios, en lo que sea su parte y obviamente la parte del gobierno federal, además del gobierno federal, ¿no? De encargarse de los costos de eso. Entonces, realmente se debe utilizar el dinero público para controlar y mitigar los problemas de la contaminación lumínica. ¿Ok? Bueno, solo para cerrar entonces, finalmente, recordando que entonces vamos a empezar nuestra campaña, ya tenemos el logo listo, y que esa cuestión es importante, como dice el logo, ¿no? Es una cuestión importante para el medio ambiente, es una cuestión importante para la salud pública, es una cuestión para la propia seguridad de nosotros, ¿no? Porque sabemos que un exceso de iluminación, en lugar de ayudar, acaba siendo un problema a la hora de cuestiones de seguridad, ¿no? Obviamente es una cuestión de preservación del patrimonio cultural y natural, ¿no? Y además representa una cuestión económica muy importante, ¿no? Que la eficiencia energética es algo que es muy útil, porque las estimaciones son de que hasta el 60% de los gastos con iluminación podrían ser ahorrados si la iluminación fuera completamente eficiente. Imaginen, 60% de lo que gastamos con iluminación podría ser ahorrado, ¿no? Muy bien, entonces les dejo con unas frases aquí finales, que el cielo es parte importante de todos los patrimonios naturales de la humanidad. Es omnipresente en la superficie de la Tierra y por lo tanto es absolutamente democrático, además de ser el escenario de fenómenos de belleza única. Me gustó esa ilustración, esas fotografías para dejar claro que sí, el cielo es realmente un patrimonio importante y increíblemente bonito. Muy bien, eso es, eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor César Carecta, por tu magnífica exposición y ya arrancando ya el proyecto que tenemos en colaboración con todos los integrantes de esta propuesta del derecho a los cielos oscuros como parte del patrimonio cultural y natural de todos.
Yo creo que dejamos abierto para que todo el mundo pueda intervenir y bueno, yo creo que nosotros como equipo pues, empezaremos a trabajar a partir del logotipo que se elaboró gracias a la intervención de nuestra compañera Elisa y las aportaciones del doctor César Careta para tratar de integrar este logotipo que nos permita empezar a hacer acciones. Entonces, yo creo que sería importante saber qué opinan los compañeros que nos están haciendo el favor de estar en esta excelente conferencia del doctor César Careta. Dejamos abierto pues las preguntas. Adelante. ¿Me permiten iniciar? Doctor Careta, muchas gracias. Soy una de sus fans. Me ha tocado tomar 2 ocasiones el diplomado que nos han hecho favor de impartir en la azotea, en el edificio central. Y me tocó en el primer diplomado para aficionados, obviamente. Y me di cuenta que al tomarlo 10 años después, había mucha diferencia. Yo me acuerdo que en el primer diplomado tratar de encontrar un video pequeño acerca del cielo, cualquier tema de astros, era muy difícil de encontrar y yo mi gran sorpresa desde sus conferencias, el gran avance que habían tenido en 10 años, como así también me di cuenta que ya picándole en el celular, en la computadora, encontraba uno tantísima información tan clara, tan hermosa con videos, y pues darme cuenta que luego se especula mucho que tenemos marcianos, que andan por ahí los ovnis, y cuando ustedes nos han enseñado que, al menos que me diga lo contrario, doctor, pero hasta donde me quedé, hasta ahorita no han encontrado un solo ser vivo unicelular en ninguna otra parte de nuestro planeta. Y este tema me gustó mucho, en especial, aparte de que lo he oído a usted con tan diversos temas, siempre se preparan temas tan diferentes en relación a la astronomía. Y este de normatividad me gustó mucho porque a mí me está tocando el tema del ruido y me doy cuenta que, por ejemplo, en su casa aquí en la azotea, para mí era maravilloso siempre ubicando que siempre son en las mismas fechas anuales de la lluvia de estrellas y esperando las más concurridas en diciembre y enero, y yo aquí sentada en una silla que se hace horizontal, pues yo podía disfrutar bastante bien esa lluvia de estrellas. Y ahora, a partir de cerca de 10 años, pues ya esta flojera me da ponerme en la azotea porque ya me es muy difícil pescar algún meteorito, verlo caer. Y eso, precisamente como usted dice, esa contaminación lumínica, y más ahora que se les ocurrió poner sobre todo la luz de abajo para arriba, esas iluminaciones en los pisos, y entiendo que, bueno, algunos pueden decir, bueno, que haya cierta moderación de luz ahora que tenemos más problemas de delincuencia en la ciudad y por la noche, etcétera. Y no quiero imaginar lo que sucede con los reos que no tienen derecho a tener oscuridad, porque ellos, sea de día o de noche, ellos duermen con las luces prendidas. Vaya el caso estar en esa situación que horripilante. Pero en mi caso, espero no fastidiarlos, ya voy a concluir. En relación al ruido, pues tenemos normatividades, el bando municipal como se ejerce aquí y como deben ser todos los bandos de nuestro municipio del estado en relación a lo que nos rige también las normatividades de Semarnat, pero nos encontramos
así como hay el desorden de la contaminación lumínica y sobre todo en nuestras conglomeraciones y más en los centros de las ciudades o núcleos, el ruido, el problema es que no se cierra. O sea, usted puede cerrar los ojos y poder dormir, descansar, pero vamos, en el caso del ruido, pues simplemente las orejas no se cierran. Y es muy triste porque aunque tenemos el bando y que está muy bien y está muy claro, simplemente el problema es que no se aplica. Y nos ha producido toda una locura y más, pues en todos lugares, pero en especial, como lo sabemos, es en el centro histórico. Y en fin, a mí me gusta mucho ahora que encontré una normatividad de Puebla, cómo incluye, muy sencilla, muy clara, el aspecto educativo, haciendo tratos también, convenios, está ahí estipulado y es por el decreto ejecutivo del Estado, no por el Congreso, y me encantó esa intervención por parte del gobernador y simplemente tienen ahí hasta convenio con la SEP, así como aquí estaría fabuloso que llegáramos a hacer eso, porque también aquí hubo en el 2017 una propuesta de iniciativa de ley estatal del ruido, pero simplemente ahí está guardada y empolvada. Y claro, esta ley no tenía, por ejemplo, esto que tiene Puebla en el aspecto educativo. Y nada más eso lo comento porque sería muy fabuloso cuando a lo mejor cuando ustedes vean conveniente y se llegue a aterrizar también a nivel, si ven ustedes conveniente hacer una ley estatal lumínica que rija en todos los municipios, se contemple sobre todo el aspecto educativo, porque tan solo en la Universidad de Guanajuato hay un registro de más de 12,000 estudiantes y la cuestión es que desde niños no se nos ha enseñado a tener esta educación con todos este tipo de contaminantes. Disculpen que me alargara, hasta aquí mi intervención. Muy bien, muchas gracias, Carolina. ¿Quién Sí. más quiere? Pues deja comentarle a Carolina. Sí. Bueno, primero que sí, realmente aún no hemos encontrado ninguna forma de vida fuera de la Tierra, confirmando lo que habías comentado. Bueno, es muy importante que hay dos cosas que tienen que caminar en paralelo, ¿no? Una es realmente la legislación, la normatividad, ¿no? Porque vamos a decir que eso es lo que va a guiarnos a dónde debemos ir, ¿no? Y obviamente, por un lado, hay que mejorar la normatividad, actualizarla siempre que necesario, y por otro, hay que tener la normatividad realmente ahí presente siempre, ¿no? Y por otro lado, está la cuestión de la educación, como bien lo dijiste, ¿no? Entonces, porque vamos a decir, esa es una cuestión hasta filosófica, ¿no? De hasta qué punto la gente cumple la ley, la gente respeta la ley, ¿no? Hay ciertas poblaciones que, vamos a decir, tienden a no respetar la ley, mientras que hay otras muy así estrictas a eso, ¿no? Y por otro lado, hay leyes que tampoco están buenas, se necesitan mejorar y todo. Entonces, es decir, esas dos cosas tienen que ir en paralelo, ¿no? Al mismo tiempo que hay que establecer las normatividades y establecerlas de la mejor forma, hay que generar en la gente, ¿no? Hacer con que la gente pueda ser consciente de la importancia de esas cosas y de qué debe hacer, ¿no? Entonces, eso básicamente, obviamente, empieza en la infancia, ¿no? Empieza en la educación básica, pero obviamente hay que trabajar también con educación de adultos y etcétera, ¿no? Entonces, en eso, cuando yo decía que estamos empezando una campaña, eso es lo que queremos hacer, ¿no? Con esa campaña de conciencia sobre la contaminación lumínica, ¿no? Obviamente incluye otras formas de contaminación, ¿no? Obviamente hay que la gente tiene que estar consciente de todo, ¿no? Pero bueno, nuestro foco especial es ese de la contaminación lumínica, ¿no? Y entonces eso es lo que queremos hacer. Queremos que la gente sepa
de lo cuánto eso es, la contaminación es mala para nosotros y lo cuánto es importante resolver esos problemas. Solo cuando la gente tiene esa conciencia es que puede realmente respetar las leyes y hacerlo bien, ¿no? Y ahí viene la cuestión del ruido también. Hay algo bien importante que pues, a nivel federal tenemos primero la Constitución, después esas leyes generales. Entonces, esa es una, vamos a decir, es un, como un sombrero arriba de todo, ¿no? Que es una ley que tiene que ser respetada en lo general, ¿no? Entonces, y abajo de eso tienen que venir las normas estatales y justamente las municipales, etcétera, ¿no? Pero siempre van a salir de esa ley general, ¿no? Entonces, por eso ahí está realmente, igual que describimos aquí para la cuestión de la contaminación lumínica, está también descrito para la contaminación auditiva, ¿no? Por ruido. Entonces sirve de referencia para que a partir de ahí salgan las leyes locales, ¿no? Y hay que trabajar en eso. Entonces, como ciudadanos, tenemos que estar atentos tanto a la educación, principalmente de las nuevas generaciones, como atento a que las leyes sean actualizadas y sean reglamentadas, normatizadas y aplicadas, ¿no? Entonces, ahí eso es lo que nos compete como ciudadanos, ¿no? ¿Ok? Muy bien, Muchas gracias. adelante. Sí, adelante. Sí, Beto, adelante. Bueno, pues antes una felicitación al doctor Careta porque pues es un visionario que se está anticipando a los cambios futuros que pueda haber. Yo tengo una pregunta que creo pueda ser necesaria. ¿Debe de ser paralela la energía y la iluminación? ¿Debe de enfocarse o abordarse la problemática en relación con la energía para la contaminación lumínica también? Bueno, la iluminación o la radiación es una forma de energía, ¿no? Entonces, vamos a decir, en algunos puntos de la ley que discutimos, se habla específicamente de la luz visible, de la radiación, en otras se habla de energías en lo general, porque, por ejemplo, el ruido es también una forma de energía, ¿no? Entonces, es decir, energía es un concepto más general, ¿no? Entonces, podríamos simplificar la ley y decir formas de energía que contaminan, pero vamos a decir que eso no es muy práctico, ¿no? Mejor ser más específicos y hablar de cada forma de energía específica, ¿no? Entonces, vamos a decir, aunque todas, al final estamos hablando de un contexto de energías que generan contaminación, la ley es específica en algunas energías específicas. Entonces, la radiación, la luz es una forma de energía específica, ¿no? Igual que el ruido es otra forma de energía, y etcétera, ¿no? ¿Podría yo complementar? Sí. Solo las dos están muy relacionadas, ¿sí? Sí. No me escuchan, no tengo una voz tan potente como la tuya, porque la luz, si vamos a ahorrar energía, ¿sí? Si utilizamos mejor la distribución de la luz en la ciudad. Entonces, se puede ahorrar energía. Entonces, las dos están muy relacionadas. Tanto las leyes relacionadas con la incidencia o la contaminación lumínica, como las leyes relacionadas a fuentes alternas de energía. Dentro de las fuentes alternas de energía que se está utilizando mucho son los paneles solares, etc. y tal, aún no se habla mucho de la contaminación que estos paneles pueden acarretar o desarrollar a largo tiempo. Pero es una forma que está también relacionado, hay muchos lugares que se utilizan paneles solares para iluminar, para producir iluminación de las carreteras. Vimos esto, por ejemplo, en Puebla, en el nuevo periférico ecológico, toda la iluminación
é com painéis solares. Então, as duas estão relacionadas. Devemos pensar que vamos eficientizar a utilização da energia, se também eficientizamos a iluminação, o uso da luz noturna. Bien, muchas gracias. Los dos están muy entrelazados. Correcto. Muy bien. ¿Alguien más quiere hablar sobre la temática? Los alumnos, porque ahora sí les vamos a pedir su colaboración a los alumnos que están con nosotros. Ahí está Lan, está Iraíz, está, bueno, todos los de los compañeros y compañeras de la maestría también. Hay que aprovechar sus inquietudes y preguntas. Por favor, adelante. También está el doctor Javier. Bueno, buena tarde, muchas gracias. A mí me dio mucho gusto escucharlo, doctor, sobre todo porque pues aquí el municipio que tiene una rigurosidad cultural y sobre todo que no ha implementado un sistema correcto de iluminación en sus monumentos, ¿no? Aquí en la ciudad de Guanajuato capital. Aquí hay una problemática muy fuerte, sobre todo porque no han sabido cómo iluminar los edificios y hay una contaminación lumínica muy, muy importante. Entonces, yo lo que tengo presente es que tenemos que dar una profunda educación a nuestros municipios mexicanos, ¿no? Sobre todo los municipios que son bueno, que tienen como base la cultura y un turismo, ¿no? Entonces, yo creo que uno de los pasos más importantes es educar a nuestros municipios, a nuestras administraciones públicas municipales, porque si bien es una ley general, se le da o se le implementa una rigurosidad al municipio y una carga más importante para que se cumpla esta ley general. Entonces, si no cumplimos con la tarea de educar a nuestros municipios, no vamos a poder llevar de la mejor forma el cumplimiento de esta ley. Entonces, yo como universitario y como un estudiante del doctor Felipe, pues cuenten con el apoyo de difundir todo este tipo de cuestiones, ¿no? Sobre todo porque el proyecto yo lo he seguido desde el mes de diciembre y la verdad es que he visto cómo ha ido creciendo, ¿no? Hasta el punto en que hoy tenemos una ley general en materia de contaminación lumínica. Entonces, muchas gracias y pues me da mucho gusto haber estado aquí en este panel de discusión. Muchas gracias, Alan. Muy bien, sí, nos puede ayudar mucho cualquier persona que esté preocupada con el problema, ¿no? Y que quiera ayudar, eso es fundamental, ¿no? Así es como la cosa funciona, ¿no? La educación es algo ramificado, ¿no? Hay que pasar de uno a otro, y para poder cubrirlo, vamos a decir, alcanzar a más gente, ¿no? Entonces, muy bien, muchas gracias. Yo creo también que es importante nosotros que estamos en este proyecto pensamos no solamente educar al municipio, ¿no? A las personas, para que en los departamentos públicos, en los edificios públicos, haya una disminución, apague la luz cuando salga, ¿no? Disminución de la luz producida por estos edificios, pero también debemos pensar algo sobre qué tipo de educación vamos a realizar con la población, porque la población en general cree que la luz, un foco de luz, trae seguridad. Y este pensamiento erróneo de la población facilita al gobierno distribuir más luz y no poner seguridad. Entonces, ¿cómo vamos a llegar a la población y educarlos para que ellos mismos creen que yo puedo apagar, yo no necesito de una luz delante de mi portón, delante de mi puerta, en el fondo de mi casa, además de toda la iluminación que hay en las calles? ¿Cómo vamos a hacer esto? ¿Cómo vamos a hacer educación de esta población, que es mucho? Muy bien, doctora Elcia. Bueno, quiero que participen más los demás alumnos, que es importante conocer su punto de vista. La colega arquitecta restauradora Claudia Patricia
Bueno, en su grupo, en su secretaría, ya está la propuesta para que organicemos, ya empecemos a organizar y empecemos a trabajar con sus colegas en función de los dos documentos que ya les hicimos llegar. Nada más quería comunicarles que hay esa disposición por parte de los colaboradores de la arquitecta Claudia Patricia para poder ya iniciar, ¿no? Porque ahora es cómo vamos a empezar la difusión, que sería lo más importante. Adelante para los alumnos. Bueno, pues con permiso del doctor Javier, que veía que también tenía la manito levantada. Me gustó mucho el tema, doctor, y de hecho, la doctora Elsa, me parece, ¿sí? Sí, sí. Ojalá pudiera venir a León a hablar con el presidente municipal, porque él es el fanático número 1 de los focos en lugar de los árboles. Yo acá tengo una problemática, más bien me vinculo más con la protección de los árboles, que en León parece que son la figura terrorífica número 1 y causantes de toda la violencia y la inseguridad. Entonces es muy grave que acá en León, bueno, la perspectiva municipal es la utilización de la iluminación pública como elemento de seguridad, y justamente vinculando esta preocupación en una ciudad muy especial y específica como León, yo soy partidaria más bien de que la sobreregulación de algunos procesos sociales más bien interfieren con el desarrollo de otras actividades. Yo creo que la ley no es todo, pero siempre es bueno que el marco jurídico responda a las necesidades que como ciudadanos podemos tener. Y me llama la atención, bueno, ya que nos da un recorrido muy puntual sobre cómo se conforma la ley, pues me pregunto quién es el responsable de comunicarnos, de hacerla cumplir, cuáles son los organismos que de manera práctica tendrían que pues estar presentes en la operación de una ley tan importante como esta, pero que desde que prendemos el foco, como dice doctora, pues nunca pensamos en que estamos interviniendo con derechos de alguien más o con los derechos a tener un cielo oscuro. O sea, en realidad, ¿quién sería o qué organismo o qué ente del más allá tendría que llegar con los ciudadanos a hacer valer esta ley? ¿Hay alguna normativa? Es decir, ¿cómo nos vinculamos los terrestres con este tipo de normatividad tan específica, tan necesaria, pero a la vez tan desconocida en lo cotidiano, doctor? Ok. Bueno, primero que la historia que hubo hasta llegar a esa ley fue de abajo hacia arriba, ¿no? Hubo algunos movimientos locales, en especial en Baja California y en el estado de Baja California, y la gente, bueno, con eso fue trabajando, discutiendo, hay varios movimientos, normalmente por parte de los astrónomos, pero juntando varios grupos, y se llegó hasta esa ley federal, ¿no? Vamos a decir, esa actualización de la ley general. Y bueno, entonces, como vimos más o menos ahí, la ley general es el sombrero que va a tener todo eso, ¿no? Y le compite entonces al gobierno federal, de cierta forma, hacer con que la gente sepa que está esa ley y dar seguimiento, ¿no? Bueno, el seguimiento sería los estados hacer, bueno, el SEMARNAT hacer la norma federal y los estados hacerem la legislación estatal, ¿no? Equivalente, ¿no? Porque a los estados les compite como que regulamentar cosas específicas, ¿no? Y una vez que está toda esa legislación, entonces cabe a los municipios hacer cumplir, ¿no? Entonces, es decir, que realmente al final es responsabilidad de los municipios hacer con que esas cosas ocurran, sean respetadas en su nivel, ¿no? De cierta forma es compartida la responsabilidad, obviamente, con el Estado, porque el Estado es el responsable en su ámbito, ¿no? Entonces, pero sí los municipios son los que van a hacer. Eso en términos de gobierno, ¿no? Pero obviamente, por otro lado, esa cuestión que yo comentaba, que está la cuestión de la educación que va en paralelo, y eso compete a todos nosotros, ¿no? Es decir, por un lado hay que generar esa conciencia en la gente, y entonces es importante que cada uno que pueda contribuir, que quiera contribuir, contribuya para eso, ¿no? Y porque no podemos realmente esperar que el Estado haga todo, ¿no? Que el gobierno haga todo.
A veces se necesita una presión popular, ¿no? De la ciudadanía para que la cosa avance, ¿no? Entonces, al final es responsabilidad de todos, ¿no? Al final todos tienen ahí su parcela de responsabilidad y pueden contribuir, pueden actuar en eso, ¿sí? Muy bien, yo creo, agregaría lo siguiente, yo creo que también es un compromiso de nosotros, los que trabajamos para las instituciones públicas como la Universidad de Guanajuato, en este caso. Yo creo que también es responsabilidad de nosotros de cómo sumarnos con la sociedad para exigirle que ejecute bien la normatividad en los municipios. Y creo que el ejercicio que estamos haciendo con el doctor César, con la doctora Elsia y con todos los integrantes de esta propuesta, pues es impulsar, ¿no? Estas acciones, aunque sean pequeñitas, pero ya hay que empezar a difundir, digamos en este caso, a hacer consciente a las personas de cómo debemos hacer un uso racional de la energía eléctrica en este caso. Yo creo que sí, ese es el compromiso de nosotros, ¿no? Como trabajadores de la universidad pública y los alumnos también hay ese compromiso y nos debemos a la sociedad y por lo tanto sería un papel que había que asumir, o sea, ¿cuál es el compromiso de la universidad pública hacia la sociedad, ¿no? Y creo que lo que estamos haciendo, pues es una manera de iniciar. No sé qué piensen ustedes. Y le damos la palabra también al doctor Javier. Gracias, Felipe. Y primero agradecer las reflexiones que nos han compartido en esta presentación. Quiero hacerles una confesión. Yo realmente no me había puesto a pensar en lo que hoy nos han planteado aquí. Lo estoy hablando desde un punto de vista de la vida cotidiana y coincido con lo que dice el doctor Felipe, ¿no? Yo a partir de hoy no dejo prendido mi foco de la casa, ¿no? Hay que empezar con cosas sencillas, pero tendríamos que ir sumando cada vez más personas. La reflexión que me llevo es que si difícilmente como sociedad tenemos conciencia de lo que nos rodea así en lo inmediato, veo mucho más complejo que volteemos al cielo, que tenemos esa gran oportunidad, esa gran posibilidad de gozar cada día, pues mucho menos lo hacemos. Es decir, con la mano en la cintura, decíamos en la sesión anterior, todavía hay gente que saca la mano para tirar un pedazo de papel, una envoltura de una fruta, o sea, una cáscara, y no tenemos realmente ni la sensibilidad ni la conciencia. Entonces, pensar en que los ciudadanos nos volvamos conscientes de lo que nos cubre, no solamente en términos estéticos, sino también funcionales y de la influencia que tiene sobre nuestra vida y la vida del planeta, pues es complejo. Y en ese sentido, quisiera hacer dos consideraciones. Por un lado, agradezco que se plantea aquí el defender, el proponernos la defensa por un cielo oscuro. Insisto, para mí es una aportación que la llevo hacia mi interior y digo, wow, o sea, que alguien esté ocupado y preocupado, interesado por promover esto, se me hace fantástico. Y de ahí la confesión, porque yo no lo había pensado así. No, sí, evidentemente uno aprende de la influencia que tiene la noche sobre la fisiología, no solamente humana, y de los seres y el funcionamiento, etcétera, pero realmente ponerse un momento como hoy se hizo aquí, de compartir la reflexión y plantearlo muy formal y muy seriamente como una defensa de un derecho, se me hace algo de apreciarse mucho y agradecerse. Pero el hablar también de tener un derecho a un cielo oscuro implica también obligaciones. Pero para poder asumir esa obligación, como ya se dijo aquí, se requiere de un trabajo formativo para que haya esa toma de conciencia. Entonces, aquí la pregunta que yo quería hacer es que el movimiento que se ha hecho en términos de educación ambiental lleva pues alrededor de 40, 50 años, que ya se ha venido trabajando mucho más y se ha aprovechado la ciencia ecológica para establecer contenidos, para entender, diciendo de una manera muy simplista,
la estructura y la funcionalidad del entorno, y luego cómo sensibilizar a las personas para que tomen conciencia de la importancia que tiene el ambiente y de esa manera participar, involucrarse en, al tener una formación ambiental, qué papel tomar y qué acciones llevar a cabo para llevar, digamos, promover la conservación de los recursos naturales, del ambiente, y de esa manera, pues incluso la sobrevivencia de la vida, porque hemos llegado a niveles muy extremos. Si lo viéramos ahora volteando hacia el cielo y en esta defensa de un cielo oscuro, ¿cuál consideran ustedes que debiera ser este proceso para poder establecer bases de una formación para la defensa de los cielos oscuros? Porque a lo mejor implicaría también un proceso de sensibilización, de promoción de toma de conciencia, y entonces sí establecer acciones concretas en la que la ciudadanía adoptaría ya un compromiso y llevaría a cabo acciones concretas. Bueno, está claro que esa cuestión del derecho a los cielos oscuros es lo mismo, vamos a decir, está dentro del contexto del derecho a una agua saludable, limpia, al derecho a un aire respirable, al derecho a tranquilidad y varios otros derechos que uno tiene y que involucran esa cuestión de tener un ambiente sustentable, ¿no? Un ambiente sin contaminación, ¿no? Entonces, dentro de ese contexto, todo eso está dentro, como decías, Javier, de la cuestión de la conciencia ambiental, ¿no? De alguna forma, para decirlo de alguna forma. Y bueno, sí, hace ya muchos años que empezó ese movimiento, porque antes no teníamos conciencia, si vamos a decir, era muy difícil generar ese tipo de conciencia. Si tú imaginas cuando éramos niños o cuando éramos adolescentes, primero que ni se hablaba de ese tema, no había ningún conocimiento, ninguna conciencia, era cero. Si comparamos con los niños, los jóvenes de hoy, vemos que sí hubo un avance, ¿no? No se resolvieron muchos de los problemas, pero en términos de conciencia, hoy ya cualquier niño, cualquier adolescente trata de esas cuestiones, conoce esas cuestiones y si lo hace o no hace, hay otras cosas involucradas ahí, pero realmente ha sido efectivo ese trabajo a lo largo de esos tantos años por la conciencia ambiental, ¿no? Y pues obviamente hay que seguir el trabajo y quizás no hayamos hecho, vamos a decir, de la mejor forma algunas cosas, ¿no? Todas las actitudes fueron buenas, ¿no? En ese sentido, pero quizás no tan eficientes. Entonces sí, nos toca realmente discutir las formas más efectivas de hacer esa conciencia, ¿no? De generar esa conciencia en las personas. Eso está dentro del contexto de la educación, ¿no? La educación que busca ser cada vez más efectiva en ese sentido, ¿no? Entonces, hay que utilizar todos los recursos que tenemos por parte de la educación. Es decir, de una forma hay que interferir en la educación formal, ¿no? Porque los libros texto, por ejemplo, no consideran todavía la contaminación lumínica como una forma de contaminación. Entonces, eso es de los primeros que la Semarnat tiene que normatizar y para que en algunos años ya los libros didácticos tengan incluyen eso como contaminación y vayan dentro de ese contexto de que los niños aprendan que es importante tener esa conciencia ambiental, ¿no? Importante en varios sentidos, ¿no? En el sentido de la salud, en el sentido de la preservación del medio ambiente, del patrimonio, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso es por un lado. Por otro lado, obviamente no podemos esperar que las generaciones que van a estar estudiando en 2 o 3 años, a partir de ellas se vaya a cambiar, no, hay que atacar, vamos a decir, hay que actuar en otros sentidos también, y ahí viene la educación de adultos, ¿no? Entonces ahí hay varias discusiones en el nivel de educación, de cuál es la forma de llegar a las personas en esa educación que es la no formal, ¿no? Esa educación complementar, ¿no? Y en especial educación de adultos, ¿no? En lo general. O también podemos hablar de una educación ambiental en lo general, ¿no?
Entonces, en eso tenemos que trabajar. Esta es nuestra tarea, ¿no? Nuestra tarea es discutir cuáles son las mejores estrategias para hacer conciencia en la gente, ¿no? En todos los niveles, ¿no? Entonces, ya tenemos gran experiencia en eso con todos esos años haciendo campañas, haciendo movimientos, actitudes por la conciencia ambiental. Pero entonces lo que podemos hacer ahora es tomar lo mejor y seguir haciendo y poner cosas nuevas que muchas veces están en el nivel teórico y aún no fueron puestas en práctica, ¿no? En las cuestiones de educación. Y otras veces sí ya fueron, pero quizás no de la forma más eficiente. Es decir, hay que haber un trabajo realmente de educación en ese sentido, de buscar la mejor forma de generar esa conciencia. Claro. Solo un adendo. Dentro de las formas de contaminación ambiental, está desde mucho tiempo, porque yo soy bióloga, ¿no? Y tengo este conocimiento, está descrito hace mucho tiempo la contaminación lumínica, la contaminación acústica, la contaminación del agua, solo que esto no se enfatiza a los maestros de primaria, secundaria, de prepa, y na hora y no está muy claro en los libros, probablemente no está muy claro en los libros básicos, y por eso los maestros no trabajan en estos temas, No lo incorporan. que es un cambio que debemos lograr. Pero esos temas de contaminación ya existen hace tiempo, no son trabajados por los maestros de primaria y secundaria, que son muy importantes en la educación básica formal para concientización de estos temas. Sí, sí. Claro. Muy bien, muchas gracias. Muy bien. ¿Alguien más quiere dialogar más? ¿De los que están presentes ya nadie? ¿Tú querías intervenir, Javier? No, más bien fue como un aplauso. Digo, la verdad es que se presta mucho para seguir compartiendo porque de verdad es muy rico, lo que están planteando es muy profundo y muy trascendente. O sea, a mí me entusiasma mucho porque efectivamente, si pensamos, por ejemplo, en los movimientos de los 80s, los 90s, en cuanto a promover una educación ambiental, y la verdad es que no se ha incorporado seriamente el tema de los cielos nocturnos y todas las implicaciones, y efectivamente sí se habla en lo general. Luego hubo movimiento para promover todos estos principios ecológicos y de formación ambiental a nivel formal o a nivel no formal, incluso informal, se hablaba de los medios de comunicación, pero de verdad que esta parte complementaria y fundamental no, desde el punto de vista no está incorporada. Yo hace tiempo no trabajo en la educación ambiental, tuve la oportunidad de estar en el CECADESU, el Centro de Educación y Capacitación para el Desarrollo Sustentable, que forma parte de la Semarnat, pero yo no me acuerdo que incorporáramos esta perspectiva, y me parecería fundamental que se incorporara, porque si no, estamos hablando de una educación ambiental incompleta. O sea, sí hay mucha ocupación en la arqueología por descubrir lo que está incorporado a la tierra y luego sacarlo a la luz y aprender todo lo que nos aporta el análisis arqueológico. Y luego está la educación ambiental, que habla de los ecosistemas terrestres fundamentalmente, pero no hay un trabajo de educación ambiental desde el punto de vista todavía bien formalizado, y yo lo estoy aprendiendo hoy, y sí me parece que es fundamental que se promueva y que se incorpore tanto en la educación ambiental formal como no formal e informal, para que tomemos conciencia de lo que son los cielos, lo que implica en muchos sentidos, como ya se expuso acá, ¿no? Sí, nosotros hemos acompañado varios movimientos de educación ambiental aquí, en especial aquí en Guanajuato, pero bueno, en otras partes de México también. Y algo que hemos notado, bueno, yo y Elsa, creo que Elsa comparte la misma opinión, es que realmente está poco desarrollada esa idea de educación ambiental, ¿no?
porque la gente como que, como en lo general, piensa en poner un panel, piensa en poner bolsas de basura de color diferente, ¿no? Contenedores de basura de color diferente y no sé qué, como si eso fuera ya educación ambiental. Pues eso es importante, pero eso no es educación ambiental. Educación ambiental es mucho más que eso. Un ejemplo fue lo que comentaba Elcia, por ejemplo. Tampoco es suficiente poner en los libros didácticos que contaminación lumínica también es contaminación. No, eso no va a resolver el problema. Hay que discutir con los maestros y ellos tienen que tener la conciencia, porque si no, no van a poder pasar la conciencia a los estudiantes, los alumnos, ¿no? Los niños. Entonces, es todo un proceso. La educación ambiental es educación, ¿no? También, y como educación tiene, vamos a decir, tiene que estar preocupada con los niveles, el conocimiento previo, el ambiente de la persona. Por ejemplo, en especial en educación de adultos, es importante cuestiones como las de Paulo Freire, por ejemplo, la cuestión de que la educación tiene que ser adaptada a la situación, a la realidad de la persona que va a aprender, ¿no? Eso es mucho más eficiente. Si nosotros hacemos de una forma, si llegamos con la información, llegamos en un, no sé, en un pueblito y ponemos un cartel, eso no significa nada, ¿no? Entonces, la educación es mucho más que eso, ¿no? La educación, el educador tiene que reconocer la realidad del educando, vamos a decir, ¿no? Así solo para diferenciar ahí, y tiene que tener estrategias a veces muy específicas para que sea funcional, ¿no? Entonces, realmente solo pegar carteles, poner propaganda en la televisión o poner basureros de color diferente, eso no es todo, ¿no? Eso es muy poco realmente para hacer educación ambiental efectiva. Entonces, y generar esa conciencia, ¿no? Entonces, sí que falta mucho, en ese sentido también falta mucho que tenemos que trabajar para realmente hacer una educación ambiental efectiva, ¿no? Pero ya lo están iniciando ustedes, eso es muy valioso, ¿eh? Y se aprecia y se agradece. Sí. Yo no sé cómo es el sistema educacional de aquí, si ustedes que son mexicanos podrían decir, ¿no? Si existe por parte del gobierno, del municipio, una actualización de los maestros, que si los maestros tienen un tiempo dentro de su horario, ¿no? Porque cuando yo fui maestra, allá en Brasil, en Rio de Janeiro, en un determinado gobierno, una realidad completamente distinta, teníamos yo daba 16 horas frente al grupo pero, por semana y 4 horas de reuniones para actualización de prácticas didácticas, para discutir la evolución de nuestra escuela, pero era uma abordagem pedagógica muy relacionada con el prefeito municipal, como se dice, presidente municipal, la Secretaría de Educación de la época, que actualmente probablemente no está. Yo quería saber si ustedes aquí que son de México, si saben como que es la actualización de los maestros, porque isso é muito importante, se vamos, para incluir essa parte, para possibilitar esse conhecimento a eles. Se eles não sabem, eles não vão poder passar. Isso é importante. Bueno, Elcia, ahí tenemos, Elcia, en el sistema educativo tuvimos un retroceso nosotros durante 40 años, casi más o menos, y apenas se va a corregir esto, porque durante estos años se castigó, hubo un discurso muy pervertido en contra de los maestros. Entonces, en este momento apenas se está recomponiendo este tejido social de los maestros, dándoles su lugar, y por lo tanto, entonces, el problema que tuvimos durante estas últimas décadas en México fue que se quiso aplicar un modelo que no corresponde a la realidad mexicana. Entonces, aunque yo no tengo contacto, digamos, con la enseñanza básica, que sería la primaria y la secundaria, creo que sí estamos desfasados en este momento. Y por lo tanto, apenas se está haciendo esa recomposición. Ahorita hay un cambio en los libros de texto, ¿no? De la escuela primaria y secundaria.
pero se están diciendo, o sea, apenas van 2 años y cachito de este proceso de revertir el otro modelo que se quiso impulsar por una noción bastante pervertida que sería la competencia que manejan mucho, se manejaba mucho, ¿no? Entonces yo creo que ahí falta un reajuste y tengo confianza en la nueva secretaria de la Educación, que es una mujer trabajadora y es de formación de maestra también de escolar. Entonces yo creo que apenas vamos a empezar a ver esos resultados. Pero en este caso yo creo que el trabajo de nosotros como universitarios, tanto de los que impartimos algunos cursos como de los alumnos, es cómo modificar, cómo contribuir, esa sería la propuesta que yo sugiero, a empezar a visibilizar, a sensibilizar de esta problemática en cuanto al derecho a los cielos oscuros. Y creo que el ejercicio que estamos haciendo, pues es el inicio. El asunto es cómo conservarnos y cómo seguir. De ahí la invitación para los que quieran seguir en este tema específico que sería parte del otro proyecto, de si están interesados, nosotros les haríamos llegar las reuniones que tengamos para efectivamente ir preparando con el apoyo aquí de los integrantes que encabezan en este caso el doctor César, la doctora Elsia y los otros integrantes que estamos para ver qué cosas podemos empezar a compartir en el ámbito que esté más cercano, ¿no? Eso sería la idea. No sé qué opines, César y Elsia. No sé quién más del equipo está, de los del proyecto estén conectados, yo no alcanzo a ver. Y aquí la invitación para todos aquellos que quieran sumarse a ir viendo cómo se va a ir dibujando, diseñando estas ideas. No sé qué piensen ustedes, los que están, a ver César y Elsia, qué podemos hacer, pero la invitación es abierta a todos, ¿eh? Bueno, hablando de oportunidades, ¿no? Tenemos ahí una oportunidad, una ventana de oportunidad importante, ¿no? La primera es que tenemos esa motivación de que ya hay finalmente una ley federal, alguna que fue actualizada la ley general en ese sentido, por discutir esa cuestión de la contaminación lumínica. Entonces, el hecho novedoso de tener eso ya es un motivo para impulsionar ese trabajo, ¿no? Y la otra es, como comentabas, Felipe, la propia cuestión de la situación política, ¿no? Actual, que es mucho más abierta de lo que era antes para ese tipo de cambios, ¿no? Entonces, que sí, quizás sea el mejor momento para realmente impulsar esse cambio, ¿no? Impulsar esse tipo de acciones que no impactan solamente la cuestión de la contaminación lumínica o de la contaminación, pero impactan en la educación en lo general, ¿no? Entonces, sí que es muy buen momento, tenemos buena ventana de oportunidad ahí. Muy bien. Y como dijiste, ¿no? Pusimos una semilla en cada uno de nosotros que estamos aquí y cada uno de nosotros podemos cambiar nuestras actitudes para mejorar la calidad del planeta. Muy y bien. ahí formar una corriente positiva y pasar la información y así vamos despacito participando y cambiando para mejor nuestro planeta. Muy bien. ¿Alguien más quiere aportar algo? Bueno, si ya no hay más preguntas, pues nuevamente le agradecemos a nuestro amigo y colega, al doctor César Carreta, por su excelente presentación y compartirnos esas reflexiones en torno a esta ley que salió a principios de este año, estas anexos que le han hecho a la ley de la Semarnat. Entonces, de todas maneras, Eli debe tener ahí los registros de todos nosotros y para cuando hagamos la siguiente sesión de trabajo, nada más para el derecho a los cielos oscuros, les mandaremos el enlace y les mandaremos ya la propuesta ya consensada con el doctor César, la doctora Elsia y todo el equipo que estamos involucrados
para poderlo platicar en una sesión especial y ver cómo podemos contribuir a ir sensibilizando pues para empezar en la propia universidad, en el propio municipio. Yo creo que sería el primer espacio, ¿no? Y bueno, está la propuesta de la colega de Claudia, que ahorita por razones de su trabajo la secretaría no se ha podido conectar, entonces ya nos pondríamos de acuerdo con el doctor César, Elsia y el resto del grupo para acordar qué fecha podríamos tener yo creo que a partir del siguiente semestre, ¿no? Porque ahorita se vienen los exámenes y se cierra el semestre. Si les parece bien y si están de acuerdo, pues la invitación está abierta. No sé qué más podemos decir. Muchas gracias. ¿Está bien? Pues muchísimas gracias a cada uno de ustedes, a los alumnos que siempre son importantes en esta parte de dialogar con nosotros, al doctor Javier, que ojalá siga presente. Me parece muchas gracias, con gusto. que las compañeras de Colombia no pudieron conectarse. La vez pasada nos mandó un correo que no se conectaron porque falleció un familiar, pues por el COVID, de esta compañera de Colombia, ¿no? Entonces, pues es abierto, ¿no? Tanto para los alumnos como para los colegas que quieran sumarse a esta propuesta de impulsar esas acciones para sensibilizarnos en cuanto al derecho a los cielos oscuros. De mi parte, pues sería todo y un aplauso acá para el doctor César. Y muchas gracias a todos por acompañarnos en esta plática. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Bonita tarde. Mucho gusto. Gracias a todos. Gracias. Con ustedes. Gracias. Gracias.